Hola, somos el equipo conformado por Andrea Rizo, José Rodríguez y Marco Rodolfo Chávez. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de poliposis adenomatosa familiar como parte de la presentación final de la materia Patología Morfológica y Funcional de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Comenzaremos con la definición del trastorno. La poliposis adenomatosa familiar es un trastorno autosómico dominante en el que los pacientes desarrollan numerosos adenomas colorectales durante la adolescencia y se debe a una mutación en el gen APC, por las iniciales en inglés de poliposis adenomatosa del colon. Es un regulador clave negativo de la vía de señalización de WNT, que se verá próximamente. Aproximadamente el 75% de los casos son heredados y el resto son mutaciones de novo. Se trata de un defecto genético en el brazo largo del cromosoma 5 y si no se trata, el 100% de los casos desarrolla adenocarcinoma colorectal. La poliposis adenomatosa familiar se relaciona con una variedad de manifestaciones extraintestinales que se detallarán más adelante. Algunos pacientes sin pérdida de APC tienen mutaciones bialélicas de la base de decisión del gen reparador MI o también conocido como MUTI. El padecimiento autosómico recesivo se denomina poliposis MI asociada y las manifestaciones colónicas son similares a la PAF atenuada. La epidemiología. La incidencia del PAF varía de acuerdo a la certeza del diagnóstico y a la capacidad de registrar a la población en riesgo. Es mejor determinada en los registros de países pequeños, con población estable y con un buen sistema de recolección de datos. Por ejemplo, Dinamarca. Esta reporta incidencia de 1 en 7.000 nacidos vivos y, pues más cercano a nuestro país, Estados Unidos, se reporta 1 entre 8.000. La población general estima un promedio de 1 entre 10.000 personas. En cuanto a la prevalencia, la aparición de los síntomas intestinales como diarrea, mucorrea y proctorragia fue de 21 años y de 33 años de edad para el diagnóstico. La media de aparición de cáncer colorectal fue de 40 años en caso de rehusarse a colectomía. Los adenomas colorectales aparecen en la pubertad, siendo la media de edad alrededor de los 16 años. En cuanto a la prevalencia, la poliposis adenomatosa familiar reporta un rango estimado entre 1 entre 24.500 y 1 entre 43.350. En los miembros de familias afectadas es diferente, y en el caso de que no presenten riesgos de la enfermedad hasta los 45 años, es improbable que a partir de esa edad aparezca. Sin embargo, es conveniente que el seguimiento se les dé a los 60 años por la probabilidad de casos atenuados. Ahora nos adentraremos a la fisiopatología. La proteína APC es un polipéptido de 2.849 aminoácidos con un peso molecular aproximado de 312 kilodaltons, que consta de múltiples dominios, lo que permite que interaccione un gran número de otras proteínas. Esta proteína es una parte integral de la vía de transmisión de distintas señales celulares, pero también desempeña un papel en la adhesión celular, en la estabilidad del citoesqueleto microtubular y en la regulación del ciclo celular, y posiblemente también en fenómenos de apoptosis. Las mutaciones germinales se localizan en toda la región codificante, si bien predominan la mitad 5 del exón 15 y en los exones 8 y 11 y generalmente dan lugar a una proteína truncada. Las mutaciones más frecuentes son localizadas en el codón 1309, con un 18%. Un dato muy interesante en la historia natural de la enfermedad es que se han descrito diferentes asociaciones entre genotipo y fenotipo. Por ejemplo, los fenotipos con una muy grave expresividad clínica, una presencia de más de 5.000 adenomas distribuidos por todo colon y recto, se asocian con mutaciones entre los codones 1250 y 1464. Ambas vías incluyen acumulación de múltiples mutaciones, pero difieren en los genes involucrados y el mecanismo por el que sucede. Los eventos epigenéticos, que es la causa más común de metilación inductora de silenciamiento de genes, puede reforzar la progresión a lo largo de la vía. La vía clásica comprende hasta el 80% de los casos esporádicos de tumores colónicos y típicamente incluye una mutación en APC en el proceso neoplásico. Ambas copias del gen deben estar funcionalmente inactivadas, ya sea por mutación o por eventos epigenéticos. El APC es un regulador negativo de la beta-catenina, un componente de la vía de señalización de WNT. La proteína APC normalmente se une y promueve la degradación de la beta-catenina, pero con la pérdida de función de APC. La beta-catenina se acumula y se trasloca al núcleo, donde se forman complejos con el factor de unión al DNA, TCF, y activa la transcripción de genes incluyendo ciclina D1 y MYC, que promueve la proliferación. El rol crítico de la beta-catenina se demuestra por el hecho de que muchos cánceres sin mutación de APC permiten que se evite la degradación de los dependientes de la proteína APC. Mutaciones adicionales también se acumulan, incluyendo la activación en mutación de KRAS,
que promueve el crecimiento y previene apoptosis. Este factor se relaciona con un peor pronóstico, ya que solo se encuentra en el 10% de los tumores menores a 1 centímetro, pero está presente en 50% de los mayores a 1 centímetro y también en 50% de los tumores invasivos. La proyección tumoral se asocia también a otros genes supresores de tumores como SMAD2 y SMAD4, que son efectores del factor de crecimiento transformante beta, además de la pérdida de función del supresor tumoral P53 en 70 a 80% de los cánceres colónicos. En pacientes con alteraciones de la reparación del DNA, que sería la otra vía, se acumulan mutaciones en microsatélites repetidos, una alteración denominada como inestabilidad microsatelital. Algunos microsatélites se localizan en regiones codificadoras o promotoras de genes que regulan el crecimiento celular, como dos muy representativas: el receptor del factor de crecimiento transformante beta tipo 2 y la proteína pro-apoptótica VAX. Una vez que conocemos ya la fisiopatología y demás datos, podremos pasar a las características macro y microscópicas, que a continuación les explicará mi compañero José. En la vista macroscópica de la poliposis adenomatosa familiar, se pueden observar una gran cantidad de pólipos uniformes y relativos entre sí a su tamaño. Cabe mencionar que para diagnosticar esta enfermedad se tienen que encontrar un mínimo de 100 pólipos. Se pueden llegar a observar pólipos dominantes de mayor tamaño, como el que encontramos en la imagen de la derecha. En estas dos imágenes, en ninguna de ellas se pueden observar úlceras o hemorragias que se puedan llegar a ver asociadas a pseudopólipos. Tampoco hay muestras de algún carcinoma. En esta enfermedad se pueden encontrar pólipos del tipo sésil o del tipo pedunculado. En la primera imagen se muestra un pólipo sésil. Esta simplemente es una elevación de la mucosa. Por el contrario, el pólipo tipo pedunculado muestra una elevación tal que simula a un tallo. El tamaño de estos pólipos puede variar, ya que se pueden encontrar desde 0.3 centímetros hasta 10 centímetros. En estas dos imágenes se puede observar la complicación más común de la poliposis adenomatosa familiar, que es el adenocarcinoma. La primera imagen muestra un adenocarcinoma en la región rectosimoidea. Aquí hay un margen acumulado del tumor en cada lado de la zona central de la ulceración. Esto produce un sangrado que permite la detección a través de heces en un examen guayaco, y en la imagen de la derecha se puede observar un adenocarcinoma que está surgiendo de un adenoma velloso. La superficie de la neoplasia es polipoide y es rojiza. Hay hemorragia en la superficie del tumor que crea también una predisposición a que se pueda detectar en una prueba de guayaco. La neoplasia se encuentra en el colon sigmoide, justo fuera del alcance del examen digital, pero fácilmente visualizado con la sigmoidoscopía. Pasamos ahora a las características microscópicas de la poliposis adenomatosa familiar. En la vista microscópica se pueden observar adenomas que pueden ser tubulares, tubulovellosos o vellosos según su arquitectura. La característica histológica de la displasia epitelial son la hipercromasia y alargamiento y estratificación del núcleo. Estos cambios se pueden apreciar más fácilmente en la superficie del adenoma y a menudo se acompañan por la presencia de grandes nucleolos, citoplasma eosinófilo y reducción del número de células caliciformes. En la imagen de la derecha, en la parte izquierda, se muestra la distinción entre un intestino normal, y en la parte derecha se puede observar un pólipo adenomatoso tubular que cuenta con características de hipercromasia y pérdida de relación núcleo-citoplasma, que nos puede llevar a detectar una displasia epitelial. En estas imágenes se pueden observar los tipos de pólipos clasificados según su arquitectura. La imagen A puede observarse un adenoma tubular con una superficie lisa y glándulas redondeadas. Por el contrario, en la imagen B se pueden distinguir los adenomas vellosas con proyecciones largas y delgadas que son reminiscencia de las vellosidades del intestino delgado.
En estas otras dos imágenes, en la imagen C, se muestran alteraciones displásicas como pérdida de relación núcleo-citoplasma, núcleos hipercromáticos y elongaciones y pseudoestratificación nuclear. La imagen D es un adenoma sésil recubierto por células caliciformes sin características citológicas de displasia. Ahora pasaremos a hablar sobre las manifestaciones, pronóstico, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Mi compañera Andrea les explicará un poco de esto. Cuadro clínico. Los pacientes pueden presentarse sintomáticos o asintomáticos. Los asintomáticos generalmente llegan a consulta por historia familiar de poliposis adenomatosa. Los síntomas comúnmente aparecen en los adultos jóvenes y aparecen de manera tardía, por lo que raramente se presenta en la adolescencia. Dentro de los principales síntomas podemos encontrar la tríada de proctorragia, diarrea y mucorrea. La proctorragia suele ser escasa y se manifiesta en forma de estrías o se pueden manifestar como sangre mezclada en las heces. Esta se presenta tras las evacuaciones intestinales por el traumatismo que ocasionan las heces sobre la mucosa de los pólipos. Tanto la diarrea como la mucorrea son debidos al aumento de la superficie secretora del colon por la presencia de los pólipos vellosos y adenomatosos. Asimismo, un mecanismo que puede contribuir al desarrollo de la diarrea es el aumento del peristaltismo con disminución de la absorción de agua y aumento de la secreción de potasio. Otros síntomas gastrointestinales son cólico abdominal, que se debe al aumento de peristaltismo, pujo y tenesmo, que nos puede ser una indicación de pólipos en mantos, poliposis en manto, adenoma dominante o cáncer de recto. Asimismo, podemos presentar un síndrome de impregnación y o obstrucción. La impregnación neoplásica se caracteriza por pérdida de astenia y anorexia, y tanto esta como la obstrucción son indicadores de que la enfermedad ya está en una etapa tardía. Dentro de las manifestaciones extracolónicas podemos encontrar pólipos glandulares fúndicos. Estos generalmente son sésiles y se desarrollan de la mucosa productora de ácido. Suelen ser benignos. Asimismo, otra de las presentaciones que es muy recurrente en los pacientes con poliposis adenomatosa son las manchas retinianas, que se encuentran hasta en un 70% de los pacientes y son debidos a la hipertrofia del epitelio pigmentado de la retina, que suele ser bilateral. Asimismo, se pueden presentar adenomas en el intestino delgado, los cuales son más comúnmente duodenales, o cáncer en el tracto gastrointestinal alto, que se presenta hasta en un 4.5% de los pacientes. Otro carcinoma que se puede encontrar es el carcinoma papilar de tiroides, que es principalmente hallado en mujeres. Otro hallazgo común son los tumores esmoides, que se presentan en el 3.5 hasta el 29% de los afectados. Y estos suelen ser benignos y generalmente se presentan en el mesenterio del intestino delgado y retroperitoneo. Y pueden causar complicaciones como oclusión intestinal, compresión ureteral y o vascular. Finalmente, se pueden presentar ostiomas, que son tumores óseos benignos que se observan principalmente en la mandíbula. Asimismo, hay predisposición para otros tipos de cáncer. Pasando al pronóstico, la edad promedio de muerte de los pacientes es de 41 años y las causas principales son cáncer colorectal, cáncer de duodeno y tumores esmoides. El desarrollo de cáncer en la poliposis adenomatosa familiar es muy frecuente, ya que el 100% de los pacientes va a desarrollarla antes de los 30 años si no recibe un tratamiento. Es muy raro encontrarla antes de los 20 años y esta aparición se asocia a una presentación más grave de la enfermedad. 2/3 de los pacientes que se presentan con síntomas a consulta ya van a padecer de un cáncer colorectal y el promedio de edad de muerte es de 41 años. Asimismo, se tiene riesgo de desarrollar otros tipos de cánceres, como el cáncer de tiroides, de duodeno, de páncreas y hepatoblastomas. Diagnóstico. El diagnóstico de la poliposis adenomatosa familiar se da por la presencia de más de 100 pólipos en el colon.
y esto se da principalmente por la rectosigmoidoscopía, que es el examen preferente para el diagnóstico de esta enfermedad. También se puede apoyar del examen físico, la exploración, los síntomas y otros estudios de imagen. En el examen proctológico podemos encontrar prolapso de pólipos a través del ano, y en el tacto rectal se puede detectar la superficie irregular con elevaciones de distintos tamaños. Al utilizar la radiografía de colon por doble contraste, se puede notar la extensión de la enfermedad, presencia de neoplasia. Asimismo, podemos realizar otros exámenes para ver las manifestaciones extraintestinales, que estas pueden incluir radiografía de cráneo y huesos largos para detectar los osteoblastomas, tomografía computarizada axial de abdomen para identificar los tumores desmoides y esofagogastroduodenoscopía para identificar pólipos en la parte superior del tracto gastrointestinal. Para el seguimiento del paciente con historia familiar de poliposis adenomatosa familiar, se hace un test genético de APC que tiene un 80% de sensibilidad. Si este da positivo, se realiza una sigmoidoscopía desde los 11 a los 12 años y se va haciendo revisión cada 2 años. Asimismo, se realiza una colectomía cuando ya hay pólipos adenomatosos y se acompaña de una exploración para detectar manifestaciones extracolónicas. Si el test genético nos da negativo, se repite el análisis. En caso de que este salga positivo, se toman las mismas precauciones mencionadas anteriormente. Y si sigue saliendo negativo, se estima que la persona tiene el mismo riesgo que la población general de desarrollar poliposis adenomatosa, pero se le recomienda hacer sigmoidoscopía de chequeo a los 18, 25 y 35 años. Finalmente pasamos al tratamiento. El tratamiento es generalmente quirúrgico y consiste en 4 métodos diferentes. El primero puede ser una coloprotectomía más ileostomía de Bruch, que está indicado en el cáncer de recto T3 muy bajo, y cuando hay una incapacidad de realizar una bolsa ileal con anastomosis ileonal o cuando no se puede dar seguimiento endoscópico al paciente. Lo malo de este procedimiento es que la ileostomía es definitiva y puede haber complicaciones genitourinarias. El segundo procedimiento consiste en una coloprotectomía con ileostomía continente de Koch. En este hay un reservorio ileal y se coloca una válvula de entrelaza aferente de la bolsa y el estoma. Esta se sugiere en pacientes que no pueden con los gastos de la bolsa de ileostomía y tiene como desventajas que puede haber incontinencia o dehiscencias de la bolsa. El tercer método puede ser una colectomía total con ileorectoanastomosis. Esta está sugerida en los pacientes que tienen menos de 20 pólipos en el recto o menos de 1000 en el resto del colon. Y esta no se debe realizar en pacientes con alteraciones esfintéricas o en los que no pueden revisar anualmente el muñón. Finalmente, podemos realizar una coloprotectomía con bolsa ileal y anastomosis ileonal. Esta se usa cuando hay una enfermedad, cuando la enfermedad ya es muy severa y no se debe usar cuando el cáncer es incurable o hay esfínteres anales dañados o tumores desmoides intraabdominales. Asimismo, se puede dar un tratamiento profiláctico con AINES, ya que se ha visto que estos reducen la progresión hacia cáncer. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.